Eritina herbácea, por Lucía Armas Rodríguez, para la materia de Química de los Alimentos. Eritina herbácea, también conocida como colorín, es un árbol ornamental con ramas de espinas que coronan flores de color rojo encendido y que forman penachos vistosos, presente en muchas colonias y parques mexicanos. Este árbol era sagrado para los aztecas, quienes lo usaban con fines medicinales, tal y como lo siguen haciendo hoy los tarahumaras. La localización en México se concentra en la parte sur del país, en estados como lo son Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y, en una mínima parte, Oaxaca. Determinación del contenido de humedad y actividad de agua. La actividad de agua se define formalmente como la presión parcial de vapor de agua en equilibrio con el alimento, dividido por la presión parcial de vapor de agua en condiciones estándar. Su determinación es importante, tanto en la industria como en el laboratorio, debido a su uso como parámetro esencial para determinar el método y el tiempo de conservación para cada alimento. Procedimiento. Se preparó una charolita de papel aluminio. Se pesó la charola vacía en el papel aluminio y se anotó el peso. Se pesó de 3 a 4 gramos de la muestra en una balanza analítica. Se puso a secar las muestras en el horno a 130 grados centígrados durante 1 hora. Se sacó la muestra del horno y se puso a enfriar en un desecador durante 10 minutos. Se pesaron las muestras secas, repitiendo el proceso de estadía en el horno hasta el peso constante, regresando cada 10 minutos al horno y enfriando nuevamente. Carbohidratos. El análisis de carbohidratos permite identificar sus características y propiedades tanto físicas como químicas, así como elucidar sus estructuras y átomos constituyentes. Es posible enfriar una serie de reacciones para la identificación específica de estas biomoléculas, iniciando con una reacción general típica que los identifica, para luego discriminar y determinar si son poli, di o monosacáridos, y diferenciar a su vez si son aldosas o cetosas, y dentro de ellas si son pentosas o hexosas. Técnicas para carbohidratos. Ensayo de Lugol. Se tomó un tubo de ensayo limpio y seco por cada sustancia a analizar y se marcó el nombre de esta. Se adicionaron 0.25 gramos de la sustancia a analizar. Como en la muestra era sólida, se añadió 1 mililitro de etanol purificado y se agitó hasta que se disolviera. Se adicionaron 5 gotas de la solución de Lugol al tubo de ensayo y se observaron los cambios que se pudiesen presentar. Ensayo de Benedict. Se tomó un tubo de ensayo limpio y seco y se marcó con el nombre de esta. Al igual que en el anterior, se adicionaron 0.25 gramos de la sustancia y en este caso, como era sólida, también se añadió 1 mililitro de etanol purificado y se agitó hasta disolver. Posteriormente se agregó 0.5 mililitros de reactivo de Benedict. El tubo se colocó en baño María durante 3 minutos, esperando la aparición de un precipitado oscuro para evidenciar un resultado positivo para carbohidratos resultores. Prueba de Fehling. Se caracteriza fundamentalmente por su utilización como reactivo para la determinación de azúcares reductores, es decir, mostrar la presencia de la glucosa o sus derivados como la sacarosa o la fructosa. También se le conoce como licor de Fehling. Está formado por 2 soluciones acuosas, que son sulfato de cobre cristalizado y sal Seinet, o tartrato mixto de potasio-sodio. Es importante tener en cuenta que ambas se guardan separadas hasta el momento en que se van a utilizar, para de esta manera evitar la precipitación del hidróxido de cobre. El procedimiento. Se molieron 5 gramos de la muestra en 10 mililitros de agua y se vertió en un tubo de ensayo. Se añadió 1 mililitro de reactivo de Fehling y se metió a baño María por 5 minutos hasta esperar un cambio de coloración. Prueba de Seliwanov. La prueba de Seliwanov es una reacción para diferenciar cetosas de aldosas. Aunque ambas dan la reacción, las cetosas la dan rápidamente y las aldosas lentamente. Está basada en la formación de fosfural o en un derivado de este y su posterior condensación con el resorcinol, dando un color rojo fuego para cetosas y rosa para aldosas.
Procedimiento. Se molieron 5 gramos de muestra en 10 mililitros de agua y se vertió en un tubo de ensayo. Posteriormente se añadieron 2 mililitros del reactivo de Selivanov. Se agitó y se metió a un baño María por 5 minutos y se esperó un cambio de coloración. Proteínas. Las proteínas se encuentran en cada célula del cuerpo. Nuestro organismo necesita proteínas de los alimentos que ingerimos para fortalecer y mantener los huesos, los músculos y la piel. Una de las funciones de las proteínas es construir, mantener y regenerar las células de nuestro cuerpo. También las usamos las proteínas para producir enzimas y hormonas. La proteína es un componente importante de nuestros huesos. Técnicas para determinar las características de los aminoácidos y proteínas. Prueba de nindrina. Se enumeran 2 tubos de ensayo. En el tubo 1 se coloca 1 mililitro de agua, en el 2 1 mililitro de muestra, se agrega 2 mililitros del reactivo de nindrina, se preserva y se observa. Método de Biuret. Se basa en la formación de un complejo coloreado entre el cobre y los grupos amino de los enlaces peptídicos en el medio básico. La intensidad de coloración es directamente proporcional a la cantidad de proteínas, enlaces peptídicos y la reacción es bastante específica, de manera que pocas sustancias interfieren. La sensibilidad del medio es muy baja y solo se recomienda para la cuantificación de proteínas en preparados muy concentrados. Procedimiento. Se enumeraron 3 tubos de ensayo. En el tubo 1 se colocaron 2 mililitros de agua destilada. En el 2 se colocaron 2 mililitros de solución de fenilalanina u otro aminoácido. Y en el 3 se colocaron 2 mililitros de la muestra. Y en los 3 se añadieron 2 mililitros del reactivo de Biuret esperando el cambio de coloración. Enzimas. Las enzimas se encargan de liberar nutrientes en los propios alimentos, haciéndolos más asimilables por nuestro aparato digestivo. También ayudan al organismo en la destrucción de agentes microbianos. Tienen un papel importante en la detoxificación y en la activación de otras enzimas. Técnica para determinar enzimas. Prueba de la catalasa. Se agregaron trozos de la muestra en un tubo de ensayo y posteriormente se agregó el peróxido. La prueba fue positiva debido a que se observó la presencia de burbujas en todo el tubo. Resultados. Determinación de humedad y actividad de agua. Después de 6 horas en la muestra, en la estufa a 50 grados centígrados, las 2 muestras alcanzaron temperaturas constantes, resultando así que el contenido de humedad de la eritrina herbácea estudiada perdió un promedio de 3.6141 gramos de peso, es decir, 3.6714 gramos en la muestra 1 y 3.5569 gramos en la muestra 2. Determinación de carbohidratos. Las pruebas de Lugol, Selivanov y Benedict dieron resultados negativos. En la prueba de Fehling, la acción se fundamenta en el poder reductor del grupo carbonilo de los aldehídos, el cual se oxida a ácido y se reduce a la sal de cobre en el medio alcalino a óxido de cobre, formando un precipitado de color rojo. El reactivo de Fehling se fundamenta principalmente en su reacción, la oxidación del cobre, el poder reductor de los azúcares, sea este en monosacáridos, polisacáridos, aldehídos y en ciertas cetonas. La aparición de un color rojizo evidenciaría la existencia de estos compuestos en la muestra, pero en este caso no se presentó. Determinación de aminoácidos. En la prueba de nindrina se realizó para diferenciar cuál de los reactivos utilizados en la práctica eran aminoácidos. La nindrina descarboxila y desamina al aminoácido por su poder oxidante, el cual conduce a una formación del aldehído correspondiente con liberación de amoníaco y gas carbónico, que cuando entran en contacto con los aminoácidos alfa da la coloración violeta intensa. Es por eso que se observó solo el cambio de color en la muestra. Determinación de proteínas. En cambio, en la prueba realizada con el reactivo de Biuret, se buscaba identificar a las sustancias que tuvieran proteínas,
ya que en el reactivo de Biuret se producen reacciones con los péptidos y las proteínas, pero no los aminoácidos, ya que esto es por la presencia del enlace peptídico CONH, que destruye al liberarse los aminoácidos. Además de que el reactivo de Biuret lleva sulfato del cobre, el cual en un medio alcalino se une con los enlaces peptídicos, dando así la coloración violeta que no se observó en la muestra. Determinación de enzimas. La catalasa nos dio positivo, ya que se produce la aparición de burbujas que corresponde a la liberación de oxígeno, lo que indica que la muestra tiene la enzima catalasa.